estamos conectados con el primer invitado de esta mañana. Es el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas del Perú. Buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Sí, bueno, cuéntenos sus impresiones acerca del nombramiento de Jorge Luis Montero Cornejo, el nuevo ministro de Energía y Minas, quien asume después de la salida de Rómulo Mucho. Bueno, cuando un ministro es censurado, tiene 72 horas para renunciar y el gobierno tiene 72 horas para reponerlo. Entonces, no había otra. El gobierno tenía que buscarle un sustituto en el gobierno y en el sector de energía y minas. Efectivamente, pero el nombramiento del señor Jorge Luis Montero, ¿le parece a usted que el señor cumple las características necesarias para ejecutar el cargo? ¿Tiene alguna observación? ¿Lo conoce él personalmente? No, yo normalmente sobre esos temas siempre prefiero no opinar. Es una persona que cumple los requisitos que establece la Constitución y que debe gozar de la confianza del gobierno, y por eso ha sido nombrado, y creo que no hay más que decir. Muy bien. Comprendo. Ahora, sobre el tema del reinfo, ha sido tema de discusión y fue también uno de los elementos a considerar para evaluar la salida del señor Rómulo Mucho. ¿Qué se debe hacer con el registro de formalización que, según las estadísticas, un porcentaje muy pequeño nomás de los mineros informales ha logrado justamente esta deseada formalización, lo cual nos invita a analizar si es que funciona o no funciona este programa? Claro, el tema fundamental ahí es el contexto. Uh-huh. O sea, el reinfo es un mecanismo por el cual, digamos que los pequeños mineros y los mineros artesanales se empadronan. Sí. Y reciben un documento que les permite ejercer libremente las actividades. Dentro de ellos están la compra de explosivos y otros, Uh-huh. ¿no? Entonces, eso les permite ejercer libremente sus actividades. Pero así como hay pequeños mineros y mineros artesanales, también hay una minería ilegal, ¿no? Que la hemos visto todos a través de las imágenes que vinieron de Madre de Dios, uh-huh, de una selva depredada y con un daño enorme. Entonces, el propósito de este gobierno y de los gobiernos anteriores ha sido apoyar a la minería, a la pequeña minería y a la minería artesanal, que hoy día está en una condición de informal, y formalizarla, uh-huh, y por otro lado combatir a la minería ilegal. Para ello necesita distinguir uno de otro. Entonces se estableció el reinfo, pero el reinfo data más o menos de fines del año 2016, inicios del año 2017, ya como mecanismo establecido después de toda una serie de leyes que trataban de regular estos aspectos. Y los resultados son los que usted manifestó. Solamente una muy pequeña cantidad de mineros se han acogido al reinfo, que han logrado culminar el trámite. Entonces, uh-huh, la pregunta que uno se hace es, ¿por qué no lo han hecho? Porque tiempo ha habido más que suficiente. Que puede haber habido mucha burocracia, que puede haber habido falta de capacidad en los gobiernos regionales, es cierto, pero no tan grande como para impedir el reinfo. Yo lo que tiendo a pensar, no he visto cifras y por eso es mi análisis con las pocas cifras que existen, uh-huh, yo lo que tiendo a pensar es que el problema es que la gran mayoría de mineros artesanales y pequeños mineros no se pueden formalizar porque no pueden cumplir con todos los requisitos. Entonces hacemos una revisión de los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para poderse formalizar, o sea, para haber cerrado el reinfo? El primero es tener una autorización para extraer minerales. Uh-huh. Eso se llama una concesión, o si la concesión ha sido otorgada a otra empresa, por ejemplo, a una gran empresa, tener el permiso vía un contrato de esa empresa para que puedan trabajar en ese terreno. Entonces, para que puedan tener acceso al suelo y al subsuelo. Eso es el primer requisito. Los siguientes requisitos son menos exigentes: tener un instrumento ambiental, no estar en zonas donde la minería está prohibida,
y respetar el buen uso de aguas. En sencillo es eso. Sí. Entonces, temo que no ha podido cumplir con el primer requisito. Y en las entrevistas que han circulado a través de la prensa hechas a los mineros que han venido para las protestas o han tomado las carreteras o han venido a la propia Lima, a la avenida Bancay, entonces ellos lo que manifiestan es eso. Lo que ellos manifiestan es que su tarea ancestral ha sido la minería, que de eso sostienen a sus familias. Sí. Y que cuando ahora quieren poder trabajar en esos terrenos, resulta que esos terrenos ya están dados en concesión a otras empresas, en muchos casos a grandes empresas, a los terrenos, simplemente no les quieren extender un contrato, no los quieren. Y lo que yo me temo es que mirando las cifras, ¿no? Mirando las cifras que habían inicialmente algo así como 86,000 inscritos en el Reinfo, que solamente 15,000 lograron cumplir con los requisitos y un poco más de 2,000 lograron formalizarse. Mirando esas cifras, quiere decir que no pudieron cumplir con el primer requisito. Y ese es realmente el gran problema, porque lo que ellos están esperando es una ley que a ellos les permita seguir trabajando. Y esa ley no se puede dar pasándose por encima de los derechos de las empresas que ya han recibido la concesión del ministerio. Ese es el nudo gordiano del tema y ese es el tema que hay que resolver. Entonces, ¿cómo se escriba después a través de una ley? Ya no es tan difícil cuando hay previamente un acuerdo, pero un acuerdo, una solución específica para este problema, creo que en estos momentos no existe porque no se ha manejado bajo ese esquema. Sí. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? El Reinfo lo han ido extendiendo. Yo diría, ellos cómo pueden ver al Reinfo. Mientras tienen el Reinfo, tienen vida. Mientras tienen el Reinfo, tienen trabajo. Pueden trabajar. En el momento que les digan, no, se acabó, y a cumplir con todo, ahí ya no pueden, porque hay requisitos que no pueden cumplir. Ese creo que es el gran problema. Entonces, la manera de decir, efectivamente, ponemos la ley MAPE y la ley MAPE maneja el Reinfo, sí, claro. La ley MAPE, el motivo de la censura al ministro Mucho fue porque el Congreso dijo que la ley no la presentó a tiempo. Paradójicamente, el Ejecutivo es para cumplir las leyes, el que hace las leyes es el Congreso, pero el Ejecutivo se había comprometido con esta ley y efectivamente no lo pudo hacer a tiempo. Creo que fue demasiado optimista en calcular los plazos y cómo se puede poner todo esto dentro de un marco legal que atienda todas estas necesidades. Sí, bueno, efectivamente pero es un tema... Igualmente, es un tema que requiere mucho análisis y quiero agradecer al ingeniero Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, por acompañarnos y brindarnos justamente un poco más de luces en este tema, que seguramente será tema de discusión, tema tendencia en el próximo mes restante y el próximo año también, ¿no? Tenemos un año preelectoral en este venidero 2025 y los asuntos justamente mineros, que recordemos que el Perú es un país minero, siempre van a ser tema de debate o tema eje central en la discusión política de cara a las elecciones.